Vamos a dar inicio al webinar. Buenos días a todos, un placer tenerlos entre nosotros. Tenemos hoy el primer capítulo del ciclo de actualización legal del Comité de Consultores de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias. En el día de hoy tenemos el placer de tener a la doctora Piatti, al doctor Briman y al doctor Marzorati. Bueno, primero que nada, 2 minutos para contarles un poquito las reglas, cómo nos manejamos, así podemos tener un desarrollo sin inconvenientes. Como les decía recién, por favor mantener los micrófonos apagados para que no aparezcan ruidos de fondo, mantener los videos activados para que podamos vernos las caras y conocernos. De vuelta les vuelvo a pedir que se identifiquen con el nombre y con la empresa, de ser posible. Y las preguntas las vamos a hacer al final de cada una de las exposiciones. Lo que les pedimos es que las vayan enviando por el chat, incluso así no se las olvidan. Sole o yo las vamos compilando y al final de cada exposición se las hacemos a cada uno de los expositores. Bueno, vamos a pasar entonces a la exposición. Denme un segundo que voy a buscar un archivo para hacer las presentaciones. Bueno, primero que nada, Carolina Piatti, que es abogada laboralista y se especializa en el asesoramiento a empresas sobre conflictos individuales y también colectivos de trabajo y en litigios de alta complejidad en este sentido. Desde el año 2010 es abogada senior del Departamento de Derecho Laboral del estudio Brullú Fernández, Madero y Lombardi, y realiza publicaciones en medios periodísticos y revistas jurídicas especializadas. La doctora Piatti nos va a hablar hoy de la normativa laboral en este contexto de pandemia, tocando algunos temas de gran interés para todos, como la prohibición de los despidos, la doble indemnización, la suspensión del artículo 223, etc. Te cedo la palabra entonces, Carolina, el micrófono es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, buen día para todos, muchas gracias por compartir esta charla con nosotros. Bueno, me toca a mí hablar sobre la normativa laboral en esta etapa de la pandemia. Vamos a hablar del conjunto de normas que se dictaron a partir de la declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de la pandemia de la enfermedad del COVID-19. Ya al día siguiente el Poder Ejecutivo Nacional sacó un decreto que previó... Perdón, por favor, tenemos un ruido de fondo, por favor anulen los micrófonos, que tenemos un ruido y no se la escucha bien a Carolina. Les pido por favor que mantengan sus micrófonos apagados. Muchas gracias, Carolina, todo tuyo. Ahí vuelvo. Bueno, a partir de la declaración de la pandemia del 11 de marzo, al día siguiente el Poder Ejecutivo lanzó el primer decreto, el cual estableció la emergencia sanitaria por el plazo de un año. Esto fue el 12 de marzo, así que bueno, que entendemos que en principio la situación de emergencia va a durar hasta el 12 de marzo de 2021. Después, a partir del 20 de marzo comenzó el aislamiento preventivo obligatorio y después, a partir del 8 de junio de 2020, tenemos una situación, digamos, desdoblada. Por un lado tenemos el aislamiento preventivo obligatorio que se va a mantener hasta el 27 de junio para lo que es el régimen, no, perdón, la localización de AMBA y las provincias de Chaco, Río Negro, Córdoba, y después el distanciamiento obligatorio para las provincias del interior del país que cumplan con ciertos criterios epidemiológicos. Ahora, a partir de la declaración de estos decretos de necesidad de urgencia, podemos diferenciar a los trabajadores en 4 grupos. Los trabajadores que a partir del 20 de marzo fueron declarados esenciales y exceptuados, es decir que las actividades de las empresas en las cuales ellos trabajan fueron declaradas esenciales y por lo tanto fueron exceptuados de cumplir con el aislamiento preventivo obligatorio y deben concurrir en forma presencial a la empresa. Por otro lado, tenemos los trabajadores que fueron dispensados de la obligación de prestar tareas en forma presencial, es decir, en establecimiento del empleador. Estos fueron definidos como grupos de riesgo. Se habla de grupos de riesgo respecto a las personas que tienen los mayores de 60 años, las empleadas embarazadas y los trabajadores que tienen alguna patología preexistente, como ser enfermedades respiratorias, cardíacos, inmunosuprimidos y demás.
O sea, lo que dice el decreto a su respecto es que ellos están dispensados, no obligados a concurrir a trabajar en forma presencial en el establecimiento, sino que pueden, en la medida de lo posible y de la buena fe contractual, acordar con el empleador la realización de tareas bajo la modalidad home office, teletrabajo o en forma remota. Por otro lado, tenemos una licencia con goce de sueldo para un progenitor que se tenga que quedar al cuidado del hijo, esto es debido a la suspensión, la falta de actividad escolar, tanto para guarderías primarias y secundarias. Puede ser uno solo de los progenitores que tenga esta licencia remunerada y acreditando que el otro progenitor tiene que prestar tareas en un lugar que fue declarado esencial. Y por otro lado, el último grupo, bueno, son los trabajadores que realizan home office. Esto puede ser, por ejemplo, porque si bien la actividad de su empresa fue declarada esencial, ellos no son considerados esenciales para la operatividad de la empresa y por lo tanto pueden trabajar en home office en la medida que la tecnología de la informática, de las comunicaciones así lo permita, o incluso, bueno, nosotros los abogados que no estamos exceptuados de la prohibición de circular, desde el 20 de marzo estamos trabajando home office. Con respecto a esto, es importante resaltar que el empleador tiene que dar aviso al RT que cambió el domicilio laboral y que prestan tareas en su casa, o sea que el domicilio laboral de los que realizan home office es el de su domicilio. Después, una medida que se dictó ya a fines de marzo fue la prohibición de despedir y de suspender. El Poder Ejecutivo, mediante el dictado de un nuevo decreto, prohibió los despidos sin causa y por fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, y también las suspensiones por las mismas causas. Se previó inicialmente que la prohibición durara 60 días, pero bueno, a mediados de mayo se volvió a prorrogar mediante el dictado de otro decreto, y hoy por hoy la prohibición de despedir y de suspender existe hasta el 29 de julio inclusive, pudiéndose esto eventualmente prorrogarse una vez más. O sea, estos dos decretos lo que prohíben, como dije, es la posibilidad de despedir y de suspender, pero deja a salvo la posibilidad de suspender en los términos que nosotros llamamos del 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Ahora, después más adelante vamos a ir específicamente a este tipo de suspensión, porque dentro de lo que es el breve, acotado abanico que deja hoy el Estado a los empleadores, esta es la única forma que se puede convenir suspensiones. Entonces, con la prohibición de despedir, a mí como empleador, ¿qué me pasa? ¿Qué aplica? O sea, si yo despido a alguien, ese trabajador puede iniciar un reclamo en la justicia laboral alegando que fue despedido durante la prohibición, pedir la reinstalación en su puesto de trabajo porque el decreto dice que es como que se tiene por nulo el despido y se tiene que mantener la relación de trabajo en la misma situación que existía antes de que fuera ese despido, que no tiene ninguna validez. Ahora bien, se nos consulta habitualmente qué se puede hacer en este marco, como les dije, tan acotado y poco flexible para el empleador. Si bien en el contexto actual, como les dije, existe esta prohibición de despedir, en este contexto de emergencia y ante la necesidad impostergable por parte de las empresas, el empleador, aún existiendo esta prohibición, podría consensuar, siempre que el trabajador así lo quiera, extinguir la relación laboral mediante un acuerdo en que se plasme la voluntad de las dos partes. Esto quiero señalar que no se puede hacer en forma discriminada ni ante despidos masivos. Estamos hablando de situaciones excepcionales y de desvinculaciones, mejor llamarlo así, y no despido, por goteo, es decir, para casos específicos y puntuales. O sea, el empleador que no puede seguir manteniendo un trabajador tendría que negociar con él, a ver si es la voluntad de él también, porque no le puede imponer en este estado de situación
la extinción de la relación laboral, a ver si puedo llegar a un acuerdo respecto a que cese la relación laboral, esto es, ya sea mediante una renuncia, un mutuo acuerdo o un despido acordado, en los dos primeros casos, con el pago de una gratificación extraordinaria por egreso. Con respecto a la renuncia y al mutuo acuerdo, como sabemos, no se pueden pagar rubros indemnizatorios porque precisamente no son despidos y no se puede quedar a la luz que en este caso se trató de un despido encubierto. Entonces, los rubros indemnizatorios que se abonarían ante un despido común se imputan una gratificación extraordinaria por cese. Y después hablamos de despido acordado. Hoy por hoy, reitero, la prohibición de despedir lo impide, de despido acordado. Queremos decir que ya no podemos ir al ciclo en este periodo a tratar de hacer un acuerdo, porque de acuerdo a la línea que bajó siempre el gobierno nacional en la etapa del aislamiento preventivo en la que estamos, el ciclo no homologaría ningún acuerdo por despido. Ahora, tengo que resaltar que existe en estos tres supuestos de renuncia, mutuo acuerdo y de despido acordado, un riesgo para la empresa porque el trabajador, luego de firmado el acuerdo, puede desconocerlo, alegar que firmó viciada a su voluntad, que no le quedó otra alternativa que firmarlo, y después ir a la justicia, desconocerlo y reclamar el pago total de la indemnización legal más la doble. Después también se nos consulta que si pueden otorgarle vacaciones anticipadas o pendientes de goce a los trabajadores. Bueno, la respuesta es que en principio no, porque el mismo decreto dice que no se puede, el día, no se trata de un día de aislamiento, no es un día festivo ni de vacaciones, pero bueno, ante situaciones extraordinarias, si el trabajador está de acuerdo, se le puede anticipar las vacaciones de este ejercicio o las que le quedaron pendientes de goce de ejercicios anteriores, mediante una solicitud del empleado y una conformidad del empleador, pero bueno, en este caso existe el riesgo de que el empleado, después cuando se termine el aislamiento, porque hoy por hoy, como digamos que nadie puede salir de su casa para vacacionar, puede desconocerlo y pedir los días que efectivamente le corresponden para el caso de vacaciones. Bueno, otro decreto que salió, en este caso, salió durante los primeros días del gobierno de Alberto Fernández, que fue el 13 de diciembre de 2019, fue el establecimiento de la doble indemnización. O sea, en caso de producirse un despido sin causa, el empleado va a tener derecho a cobrar el doble de las indemnizaciones que le corresponden por despido. Se dejó claro que no aplica para las contrataciones que se hicieron a partir del 14 de diciembre. Esta norma se dictó por el plazo de 180 días y venció la semana pasada, la cual fue renovada el 10 de junio por otros 180 días. Así que hoy por hoy tenemos la doble indemnización hasta el 7 de diciembre de 2020. Bueno, le hablaba que con respecto a las suspensiones del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el único mecanismo que permite, que habilitó el Poder Ejecutivo para tratar de, bueno, en el entendimiento de ellos, de paliar la situación de crisis que pueden estar las empresas, que son las suspensiones, es acuerdo con los empleados y con los sindicatos que los representen en el caso de que estos estén en convenio, el pago ya no del salario habitual, sino de una asignación no remunerativa por el plazo que dure la suspensión, y tengo que, durante ese plazo el empleador no le va a poder pedir la prestación de tareas al trabajador, y bueno, se entiende que con esto se mantienen los puestos de trabajo mientras duren la suspensión, reduciendo el costo laboral, porque le pago entre más o menos lo que está autorizado, los que previeron, los que pactaron las diferentes cámaras empresariales con los sindicatos, fue el pago entre un 70 y un 85% del salario neto de los trabajadores. Entonces, el trabajador percibe ese dinero y solamente se le descuenta, se hace el descuento de obra social, y el empleador le baja el costo laboral porque abona el 75, 80 o 85% del salario neto y solo tributa a contribución patronal con respecto a la obra social. Bueno,
como les dije, tienen que hacer un acuerdo, y ese acuerdo tiene que ser homologado. Ahora, en los empleados fuera de convenio, como son los jefes, los gerentes y directores, obviamente que no están representados por ningún sindicato, no es necesario la anuencia del sindicato. Que, como les dije, es importante presentarlo para homologar ante el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque, como les dije, ya no se paga en concepto de sueldo durante la suspensión, sino que se paga como una asignación no remunerativa. Como sabemos, las asignaciones no remunerativas no están autorizadas hoy por hoy, y la AFIP puede hacer reclamos por los aportes y contribuciones omitidos. Entonces, con la homologación del Ministerio de Trabajo, es como que queda aprobado para que ese no ingreso de los aportes, con excepción de los de obra social, como comenté. Respecto a esto, el Poder Ejecutivo Nacional también aprobó lo que se llama Acuerdo Marco Tripartito entre la Unión Industrial, la CGT, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Productivo. Todas estas partes firmaron un acuerdo que se lo tiene como acuerdo marco. ¿Qué se combinó en este acuerdo marco? La posibilidad de establecer suspensiones por el plazo de 60 días, en los cuales el empleador asume la obligación de no bajar la dotación de personal, abona el 75% del salario neto, y hay que tener en cuenta que esto no se puede aplicar a los trabajadores, como dije, que están en los grupos de riesgo, y solo tributa aportes y contribuciones de seguridad social. Este acuerdo lo tienen como el acuerdo marco, en el sentido de que sí, un empleador y el sindicato lo presentan en el Ministerio de Trabajo para su homologación, se entiende que el Ministerio de Trabajo lo va a aprobar en lo que se llamó un trámite abreviado. En cambio, si el empleador lo presenta sin la anuencia del sindicato, ya ese trámite no va a ser abreviado, porque van a tener que correr vista al sindicato para su aprobación. Si el sindicato no lo aprueba, se hará una instancia de diálogo y negociación entre las partes para tratar de llegar a un acuerdo respecto a la suspensión. Después, otra norma importante que, bueno, que supongo que ya todos, las empresas que nos están escuchando, se acogieron, fue el ATP, el Programa de Emergencia de Asistencia al Trabajo y a la Producción. Por eso, por el poco tiempo que me queda, me voy a referir solamente a los salarios del mes que corre, porque, bueno, entiendo que si aplicaron y resultaron beneficiarias, ya cobraron la remuneración del mes de marzo, de abril, y la de mayo empezó a pagarse el jueves de la semana pasada, y todavía está siendo depositada. El salario complementario, como sabemos, es una suma que abona la ANSES, la deposita en la cuenta sueldo del trabajador, que puede ir entre un salario mínimo vital y móvil y 2 salarios mínimos vitales y móviles. Se está discutiendo si está el ATP con respecto al salario complementario y a la postergación o reducción de los aportes patronales al CIPA, se va a renovar para el mes de junio o no, o se va a modificar por otro tipo de medida, como puede ser un préstamo. Y también lo que se está hoy discutiendo, si ante la inminente pago de la primera cuota del SAC, o sea, el aguinaldo del primer semestre de 2018, es cómo se puede pagar, porque los empresarios que están afectados por la crisis y demás, hay muchos que no cuentan con dinero suficiente, aún siendo sus actividades estando exceptuadas. Entonces se está evaluando hoy en día si el ATP va a aplicar o no también para el sueldo no complementario, que se tiene que pagar sí o sí el 30 de junio, o si se va a conceder alguna posibilidad de pago en cuotas. O sea, hoy por hoy no tenemos ninguna norma al respecto, y estamos a la espera de que se dicte alguna norma antes del 30 de junio para que las empresas puedan cumplir con el pago, ya sea escalonado, si es que se autoriza, o mediante algún tipo de ayuda que reciba el Estado. Y bueno, y para terminar,
Después no sea un problema que se les va a circular toda la presentación completa. Me gustaría decir que, bueno, que hay muchas empresas que fueron beneficiarias del ATP que se vieron obligadas a bajarse por dos medidas que dictó el Poder Ejecutivo, que fueron la posibilidad de que estas empresas beneficiarias no pudieran comprar divisas, no pudieran repartir utilidades, ni recomprar acciones, en el caso de las empresas de menos de 800 trabajadores, por el plazo de 12 meses, esto es, a partir del cierre del ejercicio, si tomamos como el cierre del ejercicio el 31 de diciembre de 2020, no lo van a poder hacer hasta el 31 de diciembre de 2021, mientras que en el caso de las empresas de mayores a 800 trabajadores no lo van a poder hacer por el plazo de 2 años. O sea, tomando el mismo ejemplo, se van a ver impedidas de distribuir utilidades, de adquirir títulos valores, de recomprar sus acciones hasta el 31 de diciembre de 2020. Y otra norma que puso poco feliz respecto a las empresas fue que se previó la posibilidad de que la AFIP difunda a través de un sitio web que todavía no se definió, cuáles fueron las empresas beneficiarias del ATP, se les incluya con su razón social, la cantidad de trabajadores que fueron beneficiados y demás. Así que bueno, por mí ya doy por finalizada mi presentación y bueno, queda a la escucha de las preguntas que les pudieran surgir. Bueno, muchas gracias, Gracias. Carolina. La verdad, Gracias a muy ustedes. clara, muy completa tu presentación. Tenemos unas cuantas preguntas que han llegado hasta el momento, te las voy pasando un poco en orden. La primera es en caso que el trabajador requiere trabajo presencial y es hipertenso, pero está medicado. ¿Puede ir a trabajar igual? O sea, ¿se le puede pedir que trabaje igual No. o puede no trabajar? No, bueno, con esa pregunta también ya hemos recibido varias consultas y bueno, nuestra respuesta siempre en el asesoramiento es que no. O sea, si es grupo de riesgo, tiene alguna de las patologías existentes que están definidas en un listado larguísimo en uno de los decretos, no es conveniente que vaya a prestar tareas porque el decreto que así lo estableció es de orden público. Esto aplica, también es importante decirlo, con el dictado de la semana pasada, el decreto que estableció el distanciamiento obligatorio en las provincias del interior. Ese decreto establece que tanto esta dispensa del deber de asistir a trabajar aplica tanto para los que estén en la localidad del ASPO como en el distanciamiento obligatorio. O sea que ese decreto que salió la semana pasada viene a ratificar que los empleados que están en grupo de riesgo deben ir en forma presencial a la empresa y en la medida que sea posible pueden acordar la realización de tareas en home office, esto es siempre que su tarea lo permite y que tenga un espacio adecuado en su casa para poder cumplirlo. ¿Y la hipertensión se encuentra dentro de la lista del grupo de riesgo, los hipertensos? Sí, está dentro de la lista, sí. Ok. Bueno, otra pregunta tenemos. Pregunta si usted entiende que la suspensión acordada por medio del 223 bis hasta el 30 de mayo se ha extendido automáticamente sin necesidad de solicitud de prórroga expresa por el trámite a distancia. O sea, Sí. tenía una vigencia hasta el 30 de mayo, aparentemente. No, Se sí, extendió de manera automática. las suspensiones se extendieron, o sea, el acuerdo marco tripartito que yo les comenté que fue, lo aprobó el Ministerio de Trabajo, estableció un plazo original de 60 días contados a partir del 1 de abril, pero también se prorrogó por el plazo de 60 días, o sea que va a regir hasta aproximadamente el 8 de agosto. Y otra cosa importante que me olvidé respecto a las suspensiones es que la semana pasada salió un decreto respecto a las suspensiones del artículo 223 bis que dice que no se van a aplicar los plazos que establece la ley de contrato de trabajo para suspender. Es decir, que el empleado puede convenir con el sindicato que realizar suspensiones hasta que termine el aislamiento preventivo obligatorio. Ok, clarísimo. Otra pregunta más. ¿Hay riesgos si un empleado renuncia?
Sí, como yo dije, o sea, todo hay que ver si la renuncia es legítima. O sea, si yo quiero renunciar a mi empleo porque pese a la situación del aislamiento y pandemia y demás, me están haciendo un ofrecimiento para trabajar en otro lado y es de verdad mi intención renunciar, yo puedo renunciar porque es el mismo ejemplo que hubiera sucedido pre-pandemia. Ahora, si el empleador plantea, como dije, al empleado y quieren hacer un acuerdo de renuncia por salida, es una forma de hacerlo, pero bueno, o sea, obviamente no le va a salir gratis, sino que va a tener que pactar qué indemnización le va a poder pagar. Pero bueno, como dije, como es una renuncia, se entiende convenida, y en la renuncia va a tener que imputar los rubros indemnizatorios que se hubiera pagado en otro caso, combinación por antigüedad, preaviso, creación del mes de despido, dentro del concepto de gratificación extraordinaria por cese. Y yo, como comenté, existe el riesgo de que después el empleado desconozca ese acuerdo y diga, bueno, no, esto en realidad fue un despido encubierto, yo me vi obligado a firmar porque no me quedaba otra en esta situación, y si dentro de los rubros indemnizatorios no se le abonó todas las indemnizaciones legales más la doble, puede reclamar las diferencias por los montos que no se hubieran pagado. O sea, hoy por hoy la justicia está trabajando en forma muy limitada, o sea que los reclamos tenemos que esperar, llegarían cuando bueno, se habilite y se deje esta situación extraordinaria de feria judicial que están prevista el trabajo para supuestos muy limitados. Ok, hago una pregunta de mi parte ahora porque la verdad que fue Sí, una sorpresa, a ver si entendí correctamente. Yo tenía entendido, bueno, claramente los despidos están prohibidos como tales, pero yo tenía entendido que sí se podían hacer acuerdos y ser homologados en el SECLO. Esto vos dijiste claramente que el SECLO no está homologando acuerdos y que la no, única manera, ya te cierro la pregunta, sería hacer acuerdos con una renuncia, con el pago de todos los rubros incluidos, pero que igualmente te quedás, si no estás pagando la doble y todo, te quedás con el riesgo de que te reclamen. sí. O sea, hoy por hoy, o sea, repito, o sea, nosotros, o sea, el ciclo empezó a funcionar en forma virtual y toma audiencias en forma virtual de ratificación de acuerdos, pero a mí lo que me pasó, por ejemplo, la semana pasada, hice un acuerdo recién respecto a una persona que había sido despedida antes de la pandemia, o sea, que fue despedida los primeros días de marzo, y recién el lunes pasado me tomaron la audiencia, o sea, en ese caso sí. Ahora, respecto a los despidos actuales, lo que el procedimiento habitual, donde uno iba, sorteaba un acuerdo, ya sea de forma espontánea o de forma contradictoria, para que se homologue y se le imputa diferencias indemnizatorias, hoy por hoy el SECLO sigue la línea que, digamos, le bajó el Poder Ejecutivo Nacional y no permite homologar este tipo de acuerdos. Por eso, de ese acuerdo en forma totalmente excepcional, limitado, que yo hablé, estamos hablando que el despido se instrumentaría en un acuerdo privado, como la renuncia y como el mutuo acuerdo. O sea, me siento con un escribano, el escribano hace la minuta de desvinculación y se deja constancia de cuál es el monto que se le paga y a qué se imputa, pero hoy por hoy, si lo presentamos en el SECLO, no va a tener virtualidad. Por eso, pero esto no te libra, aunque lo hagas ante escribano, no te libra de un No, por reclamo eso. Que posterior. el riesgo sigue siendo el mismo, por eso hay que confiar en la buena fe de... Aunque pagaras la totalidad de la doble indemnización y todos los rubros, correctamente. Bueno, ¿Qué te sí, podrían reclamar en ese caso? no, ese es un tema un poquito más largo, bueno, voy a tratar de resumirlo. Si yo hago un acuerdo por despido en forma privada, o sea, existen dos opciones. Por ejemplo, puedo convenir que cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio, lo vamos a ratificar en el SECLO, a ver si lo homologa o no. Y las cláusulas que se pueden poner en la minuta que se instrumenta ante el ciudadano público, que pueden trabajar porque están exceptuados, yo lo que tengo que tratar de poner es una cláusula que diga que las sumas que yo le estoy pagando ante un posible reclamo posterior del empleado sean compensadas, descontadas e imputables a posibles indemnizaciones. O sea, si el empleado me inicia un reclamo en sede judicial diciendo que le falta percibir
por ejemplo, si no se le pagó la doble indemnización y quiere que yo le pague la doble, aunque sea que me permita que el juez no me condene a pagar la totalidad porque yo lo pagué en concepto de gratificación, sino que me permita descontar lo que yo pagué, haciendo el cómputo de cuánto sería la indemnización legal, y solo pagar esa diferencia de la doble indemnización. Lo que pasa es que es una cláusula que no aplica en forma automática, sino yo le tengo que, como empleador, solicitar al juez, por favor, déjeme compensar lo que yo le aboné para pagarle solo la diferencia al trabajador. Ok, ok. Pero podría hacer un reclamo, por ejemplo, entre la fecha de ese acuerdo y la fecha de fin de la restricción de no despido, como que ese tiempo también Sí, sí, debería o ser sea, abonado. acá rige el plazo, digamos, de la prescripción habitual, que son 2 años desde que se produjo el egreso. O sea, el trabajador dentro de los 2 años posteriores a cuando él firmó el acuerdo, o sea, por renuncia, por mutuo acuerdo, o por este acuerdo de despido, que yo sé que es medio raro y puede dar a confusión, tiene 2 años para reclamar las diferencias de lo que no se le hubiera pagado, pero bueno, obviamente que él tiene que acreditar que firmó viciado su voluntad, bueno, y el juez decidir. A ver, hoy por hoy no tenemos decisiones de la justicia en este sentido, porque las pocas decisiones que se tomaron ahora durante el ASPO fueron sobre medidas cautelares, o sea, no se ha decidido sobre la cuestión de fondo como sería la que vos me estás consultando. Entiendo. Bueno, te hago una última preguntita que salió después. Si quieren ir volcando preguntas o seguir buscando preguntas, las podemos hacer al final de las presentaciones, pero para no extendernos demasiado en el tiempo, voy a pasar la última. Acá me preguntan si entre el acuerdo informal que se hace, o digamos, no es informal porque se hace con un escribano, pero digo, no es el acuerdo de despido propiamente, y la validación en el SECLO, hasta que se concreta, dice que pasa un plazo de 2 o 3 semanas. ¿Hay alguna forma de documentar o algún consejo que se pueda dar para mantener ese compromiso hasta que se concrete el SECLO? O sea, si la consulta es si yo firmo un acuerdo hoy ante escribano y hago un compromiso de presentarlo en el SECLO una vez que se levante el aislamiento, o sea, por eso mismo, o sea, tengo que hacerlo ante escribano para que dé fe que las partes así nos comprometimos y así lo solicitamos. Ahora, después, yo como empleador, si el trabajador no quiere iniciar el SECLO, bueno, voy a tener que hacer un reclamo en la justicia para que haga efectivo ese compromiso que finalmente él no cumplió. Sería un caso, digamos, poco común y que habría que analizar. O sea, y con respecto al tiempo que se tarda en homologar, el ciclo siempre tardó entre 10 y 15 días hábiles. Ok, clarísimo. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Siguen llegando preguntas, pero las vamos a dejar para el final, así no nos retrasamos con el resto de los expositores. Bueno, Le vamos a dar muchas lugar gracias ahora. a todos por Gracias haber a vos. y prestado su tiempo. Bueno, igual quédate con nosotros porque están llegando más preguntas, así que al final seguramente te vamos a necesitar. Bueno, Bueno, vamos a dar paso Álvaro, ahora gracias. a Jorge Bliman. Jorge es abogado especializado en franquicias, socio director de Franchising Advisors y consultor de franquicias del Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene más de 340 franquicias desarrolladas y opera en varios países de Latinoamérica y España. El doctor Bliman nos va a hablar hoy de la situación de los franquiciantes frente a la pandemia. Jorge, todo tuyo, pantalla y micrófono. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel. Felicitaciones, Caro, por tu presentación. Excelente. Bueno, y gracias a todos por estar. Vamos a tratar de ubicarnos un poco en la situación actual que enfrentan las empresas franquiciantes en esta situación de pandemia. En primer lugar, no todos estamos en la misma situación. ¿Esto qué significa? Significa que hay variaciones según los sectores de mercado en los que se desenvuelvan las empresas, según el tipo de franquicia, según la estructura de soporte que tenga cada franquicia, según la situación previa y nivel de endeudamiento que tiene cada empresa,
También, de acuerdo a la viabilidad de evolucionar hacia el mundo digital y la capacidad de transformar su modelo de negocio, y obviamente, por esto de que en la Argentina en este momento están rigiendo diferentes modalidades para las ciudades del interior, para los pueblos, para los grandes conglomerados urbanos, influye mucho en la situación de las empresas donde están localizadas sus tiendas, ya sean propias o franquiciadas. Vamos a ver. No todos los sectores están afectados de la misma manera. Hay sectores que están muy gravemente afectados, por ejemplo el de gastronomía y básicamente todo lo que es servicio en salón, indumentaria, por todo lo que tiene que ver con las dificultades cuando se les permite operar y a aquellos que están en zonas en las que pueden operar, donde la ropa no puede probarse, o sea, no se puede utilizar ni los probadores, ni en la devolución volver a vender inmediatamente esa mercadería, ni en los servicios, peluquería, belleza, por la cercanía que puede tener el operador, y obviamente en otros sectores como turismo, salones de fiestas, espectáculos, para los que somos hinchas de fútbol y nos gusta ir a la cancha, teatros, shoppings con grandes limitaciones, centros de entretenimiento. Hay sectores que realmente están muy gravemente afectados. Luego, cuando hay algún tipo de conflicto, esta situación de afectación de cada sector es tenida en cuenta, porque siempre la resolución ante un conflicto tiene en cuenta cuál es ese sector. Luego hay sectores que están medianamente afectados, lo que tiene que ver con la gastronomía de delivery, takeaway, lo que tiene que ver con lavanderías y negocios con exclusión en cuanto a sus restricciones, pero que evidentemente más allá de que pueden operar, están vendiendo muchísimo menos que en la normalidad previa a la pandemia. Por último, tenemos sectores poco afectados y en algunos casos hasta beneficiados, como farmacias, supermercados, tiendas de mascotas, lo que es comercio online, las tiendas de cercanía para consumos cotidianos como carnicerías, verdulerías, todos estos sectores, incluidas ferreterías, roticerías, casas de pastas, donde tenemos mucha representación en las franquicias, están menos afectados que los anteriores. Y en algunos casos, incluso lo hemos visto en otros webinars, hay empresas que están facturando más que antes. Ahora, según el tipo de franquicia, y cada uno de todos ustedes debe ubicarse según su propia modalidad de negocio, sea de distribución, de formato de negocio o de servicios, va a tener un nivel de afectación distinto. En lo que son franquicias de distribución, el nivel de impacto es variable según los sectores. En lo que es gastronomía de servicio, como las cervecerías artesanales, están tremendamente afectadas. Obviamente, en lo que es indumentaria, donde la distribución de la franquiciante o de sus fábricas aliadas se hace a todos los locales, también están muy afectadas, bijú, zapaterías. Lo que tiene que ver con empresas que distribuyen y que sus negocios operan con delivery y takeaway, tienen un nivel de afectación menor, aunque en todos los casos, cuando hay una situación previa de morosidad o de aumento de competencia, ya sea de competencia formal como cadenas, competencia semiformal como locales atomizados o informales, ahí ya entran a tener una situación bastante más compleja, y particularmente porque muchas de estas empresas ya tienen afectadas sus cadenas de pago. Cuando se trata de franquicias de formato de negocio, business format franchise, franquicias donde lo que estamos franquiciando es un modelo comercial y no estamos actuando como un canal de distribución de una empresa franquiciante, fabricante o importadora o distribuidora, estas franquicias que están mucho en lo que tiene que ver con la gastronomía de salón y en los servicios personales, están con un nivel menor de endeudamiento con la empresa franquiciante. ¿Por qué tienen menor endeudamiento estos franquiciados? Porque en general la situación de la empresa franquiciante es de percibir regalías, derecho de otorgamiento de franquicia y una, digamos, escasa participación o impacto en lo que tiene que ver con algunos insumos. Pero estas empresas están muy afectadas porque son empresas más demandantes de recursos humanos. Por lo tanto, estas franquicias de formato de negocio, que tienen menos afectación desde el punto de vista del aprovisionamiento, están más afectadas en cuanto a lo que es recursos humanos. Podríamos decir que están en un nivel de complejidad media. Y por último, las franquicias de servicio, si pueden adaptarse a la operación virtual, como por ejemplo en capacitación online, tienen una complejidad baja porque van a poder seguir percibiendo a las empresas franquiciantes sus regalías. Normalmente este tipo de empresas tienen menor estructura de soporte y por lo tanto su nivel de exposición económico-financiera es menor.
¿Qué pasa con lo que vemos en nuestro mercado? Hay franquiciantes que tienen estructuras importantes y hay franquiciantes que tienen, la gran mayoría, estructuras de soporte más pequeñas. Las grandes empresas han ido, o las medianas, o las empresas con grandes estructuras de soporte, en los últimos años se han ido reduciendo la cantidad de recursos humanos, los materiales destinados al soporte corporativo, salvo algunas excepciones. Las que tuvieron una situación de no haberse adecuado en los últimos tiempos, no olviden que la pandemia no nos cae después de una situación brillante, sino que viene después de años que la cosa viene cada vez peor. Las que no pudieron adaptarse tienen una situación compleja porque les han disminuido violentamente los ingresos por locales cerrados o por las restricciones a su actividad. Cuando se trata, por el contrario, de franquicias con estructuras de soporte pequeñas, que son pequeñas empresas con costos ya minimizados, muchas veces esto redunda, hay que ser sinceros, en una menor calidad del soporte a los franquiciados. No obstante, estas empresas tienen una mayor capacidad, tienen menor capacidad económica y una mayor dependencia a las variables del ingreso cotidiano, porque son empresas más chicas y están muy dependientes del día a día. En estos casos diríamos que están con una complejidad mediana. ¿Qué pasa con la posibilidad de adaptarnos al mundo digital y de transformar el modelo de negocio? Las empresas que pueden mutar hacia el mundo digital o reenfocarse tienen mejores posibilidades. Ahora sí, está el problema de la negociación con las plataformas como Rappi, como Pedido Ya, donde los costos son verdaderamente muy altos y ahí necesitan realmente renegociación de estas situaciones. Y a su vez tienen que prepararse para mutar hacia la tecnología y muchas veces van a requerir consultorías externas para poder replantear su modelo de negocio. Cuando estamos en otra situación, franquicias que no pueden con facilidad transformarse al mundo digital, por ejemplo, restaurantes que por más que puedan entrar en el mundo digital tienen grandes restricciones, cervecerías artesanales, la situación es compleja y más, si no hay capacidad de soportar toda esta contingencia, muchas de ellas están cerrando o van a cerrar. Una situación que emerge de la distinta ubicación de las marcas es las que tienen muchas tiendas en el interior o en zonas más dispersas contra las que tienen solamente concentración en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires. Si las franquicias están con operaciones dispersas en el interior, tienen mejores posibilidades, aunque también se ven obligadas a reducir sus costos y dependen de las restricciones que puedan afectar directamente, más allá de estar en el interior, a su propio rubro. Mientras que cuando las franquicias tienen una mayor concentración en AMBA, enfrentan una situación bastante más difícil, porque en todo lo que es el área metropolitana de Buenos Aires se está dando las mayores restricciones comerciales. Estamos viviendo en Argentina desde hace unos 150 años estados alterados. O sea, no es algo que en este momento nos sorprenda, donde todo parece relativizarse y cambiar del día a la noche, ni hablar de un día para el otro. El mercado argentino, nosotros los empresarios, nos hemos acostumbrado a convivir con este nivel de dificultades, con la falta de reglas claras, con los costos argentinos en todo sentido, con la lentitud para habilitaciones, con las inspecciones donde nunca está todo bien, donde cada cosa requiere un peaje en la Argentina. Pero más allá de que nos acostumbramos a convivir con esto, nos enfrentamos en esta pandemia con una situación que no habíamos visto nunca. Nunca nos habíamos visto afectados de esta manera, y esto revolucionó nuestra manera de operar. Entonces, esos estados alterados requieren una gran pericia y una renegociación por todos lados. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué pasa con los alquileres? Sí, nos dicen, los alquileres podemos desde abril hasta septiembre no pagarlos o pagar menos, luego de octubre a marzo vamos a ir pagando en cuotas aquello que quedó, o la no aplicación de ajustes en el alquiler por ese mismo periodo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Muchos alquileres no están instrumentados todo en el contrato de locación, y están instrumentados con contratos de mutuo, pagarés que van por separado, todos sabemos bien de qué estamos hablando, y ahí ya la protección se complica muchísimo.
¿Qué pasa con los sueldos? Una cosa similar a la que ocurre con los alquileres. Sí, el gobierno con sus programas de asistencia cubre entre 1 y 2 salarios mínimos hasta la mitad de lo que el empleado debía percibir. Pero la realidad es que muchos de los empleados perciben retribuciones o las percibían por afuera de lo que está figurando formalmente en los libros, o no hay una registración correcta. No estoy en este momento haciendo un juicio de valor sobre por qué los argentinos nos movemos en estas formas, pero es la realidad. Ahí también tenemos otro problema. Y un poco en la línea de lo que explicaba Caro hace un rato con las relaciones laborales, hoy un empleado invoca que hay un fraude o que no se le está pagando, que se le pagaba en negro, y llega a considerarse despedido por injuria o por la aplicación de la ley 24.013 que duplica las indemnizaciones. Ni hablar si es una persona que está en estado de situación de embarazo, porque tiene todo un año de indemnizaciones, toda la duplicación de la ley 24.013, más todas las multas. Entonces, son situaciones muy complejas que requieren manejarse con muchísimo cuidado. ¿Qué pasa con los proveedores? Lo mismo, esta Argentina de los eufemismos. Teníamos parte de la compra facturada de una manera, otra parte que no estaba facturada. Si la empresa quiebra o va a concurso, el proveedor no tendrá manera de poder verificar sus créditos, con lo que también esto, que parecía ser una forma de eludir o evadir obligaciones, se transforma en un arma de doble filo. ¿Qué pasa con los impuestos? El gobierno ha concedido prórrogas o en lo que son las cargas parafiscales, por ejemplo, las contribuciones patronales, diferimiento de pagos, diferimiento de los plazos para el último blanqueo, pero hay que pagarlo. ¿Y con qué estómago y con qué bolsillo vamos a afrontar luego estas obligaciones postergadas? El costo de los servicios, donde nos encontramos que tenemos servicios que se facturan en función de los estimados de épocas en las cuales el negocio funcionaba y donde en este momento el negocio no está funcionando. Entonces obliga a hacer reclamos, más actividad. ¿Qué pasa con la logística? Argentina tiene un sistema logístico pésimo. En China, por ejemplo, entre 24 y 48 horas y sin costo, cualquier persona recibe lo que compró. Aquí en la Argentina, no solo los costos son muy altos, sino que hay lentitud y el sistema de logística no funciona correctamente. Entonces impone la necesidad de replantear los formatos de logística y de abastecimiento. ¿Qué pasa con el crédito? Lo mismo, llega con cuentagotas. En algunos casos quienes pueden acceder al crédito del 24%, que después se transforma con los gastos en el 30% y en cantidades limitadas. En Argentina los bancos no estaban, ni lo están, preparados realmente para soportar a las pymes. El costo del crédito en la Argentina es altísimo y por lo tanto nuevamente nos vemos en una situación difícil para poder acceder a los créditos con la velocidad que se requiere por la situación, en concordancia con lo que el gobierno dice que son los tiempos para que se otorguen los créditos y en la medida de lo que las empresas necesitan para subsistir. Porque más allá de estas pequeñas ayudas estatales que se está recibiendo, los costos son muchísimo más altos. Conclusión. Estamos enfrentando un dramático cambio en las condiciones de mercado que afecta a todos los sectores, en mayor o menor medida. Y las excepciones son justamente eso, excepciones. Por un buen tiempo, la normalidad que teníamos a febrero del 2020 se transforma en una situación bastante patética porque ha cambiado todo. Enfrentamos menores ventas, tenemos dificultades para readecuar nuestras nóminas de personal, un poco me remito a lo que se hablaba antes, necesidad de mutar hacia lo digital, que no es tan fácil ni aplicable para todos, una cadena de pagos rota, lo cual influye directamente en los pagos que nosotros mismos debemos realizar, un posible aumento de la inflación, el gobierno está emitiendo de una manera brutal, con lo cual el mercado de cambios también se encuentra absolutamente distorsionado. Tenemos precios pactados con nuestras locaciones o con nuestros proveedores, o impuestos para un mercado que ya no existe. Esta es la realidad. Tenemos alquileres que están pensados, que fueron desarrollados en función de una hipótesis de rendimiento comercial de los negocios, que tampoco es la que se da actualmente, y un aumento de la atomización de la oferta y de la competencia, formal o informal. Frente a todo esto, ¿qué debemos hacer? Porque hasta aquí dije toda la pálida. Vamos a ver. Por un lado, cada empresa debe iniciar un proceso de reestructuración profunda. No podemos mirar para otro lado. Tenemos que mirar
nuestros tableros de comando, ver cómo se está afectando, nuestro punto de equilibrio, cómo se está afectando, nuestros aliados, cómo podemos hacer acciones de co-branding o acciones en las cuales se reduzcan nuestros costos. Pero debemos encarar una reestructuración profunda, y esto, mis queridos franquiciantes, deben hacerlo ustedes, porque los franquiciados lo van a requerir. En segundo lugar, debemos desarrollar las herramientas legales necesarias para poder llevar a cabo esas reestructuraciones y para asegurar la sustentabilidad de la empresa. No lo digo como abogado, pero hoy la parte legal en la situación de las empresas se ha transformado en prioritaria. ¿Por qué? Porque estamos negociando para todos lados con connotaciones legales, con alquileres, con el fisco, con los empleados, con los locadores, con los proveedores, de manera tal que todo lo que hagan en este momento, y muy especialmente, como decíamos antes y como mencionaba Caro, lo que tiene que ver con las negociaciones laborales, donde recuerden que la función tuitiva de protección del Estado hace que cualquier tipo de acuerdo, si no está muy sólido y muy firme, pueda ser atacado, y luego recuerden que en caso de duda se le da la razón al trabajador, que se supone la parte más débil. Probablemente ninguno de estos legisladores o jueces tuvo una pyme y no sabe quién es la parte más débil en toda esta historia. De modo tal que esas herramientas legales deben ser aseguradas para que podamos tener una sustentabilidad del negocio. Considerar opciones como procedimientos preventivos de crisis, acuerdos preconcursales, pero si podemos evitar llegar a esos extremos, lo que estamos viendo es que todo el sector privado está teniendo bastante capacidad de negociación y bastante comprensión de la crisis. En general nadie se quiere quedar con un local desocupado, nadie se quiere quedar durante meses con una situación de unilateralidad en las decisiones y que después se la puedan dar vuelta judicialmente. Recuerden un poco que en materia de interpretación hay distintos artículos en la ley que tienen que ver con el esfuerzo compartido, la teoría de la imprevisión, entre otros la imposibilidad de lograr el objeto comercial en los negocios, y la mano, la bajada que viene del Poder Ejecutivo seguramente va a implicar que los jueces van a ser menos duros que en condiciones pre-pandemia para la interpretación de las situaciones. Esa sería una buena noticia. No nos van a juzgar con tanta dureza porque esta situación es tan patética que no requiere prácticamente demostración. Cada empresa con su propia matriz de análisis de mercado, de análisis de competencia, de situación de nómina de personal, de ubicación de sus negocios, de afectación de su propio mercado, debe encarar esas reestructuraciones, trabajar, vuelvo a insistir, mucho sobre tablero de comando y punto de equilibrio, dar participación continua a su asesoría legal interna o externa en la toma de decisiones y habilitarlos para que ayuden en las negociaciones. Nosotros estamos haciendo mucho eso, porque los abogados tenemos algunos elementos que no pasan por mirá qué mal que estamos, sino por la amenaza con el uso de herramientas legales que están disponibles y donde si al locador, al proveedor, no los une el amor, en todo caso los podrá unir el espanto de que pongamos en marcha esas acciones donde ellos no tienen todas las de ganar. Vuelvo a insistir, la situación de crisis amerita utilizar los recursos, tanto los explícitos que ponen los decretos de necesidad y urgencia que salieron durante la pandemia en manos de las empresas, como los implícitos que pueden estar en la habilidad y en la muñeca para la negociación, como los que eran explícitos y no los teníamos tanto en cuenta antes de la pandemia, como las normativas del Código Civil y Comercial que habilitan esta renegociación de condiciones en casos de caso fortuito, fuerza mayor o donde se requiere un esfuerzo compartido. A propósito del esfuerzo compartido, vuelvo a decirles, con la crisis del 2001, muchas de las negociaciones, e incluso lo que pasaba con la devolución de los plazos fijos en dólares con los bancos y todo, se aplicó la teoría del esfuerzo compartido para que no todo el peso de la crisis recaiga sobre una de las partes, más allá de que sabemos que los bancos siempre terminan ganando. En este caso, esa es una posibilidad también que se puede aplicar, y obviamente entender que cambió el escenario, cambió por un largo tiempo, aquello que hasta hace un tiempo era una verdad quizás irrebatible, hoy ya no lo es, hoy ya no hay paradigmas que podamos sostener como esto no cambia, cambió todo. Y si cambió todo, como se dice, cambia todo, cambia, nosotros también tenemos que cambiar porque no podemos aplicar los mismos remedios para distintas enfermedades. Les agradezco muchísimo a todos. Y ahora sí quedo a disposición de las preguntas que quieran realizar.
Bueno, muchísimas gracias, Jorge. También muy, muy amplio y claro tu exposición, ¿verdad? Muy buena. Aquí a ver si me acaba de llegar una pregunta. Me parece que no tenemos ninguna pregunta todavía. No, no tengo registrada ninguna pregunta. No sé si alguien quiere hacer No, por el alguna momento no. pregunta. Perfecto, eso significa que o fui muy claro o ya quieren que me calle. Así que, O los confundiste irremediablemente. Bueno, de cualquier manera quedamos abiertos a seguir recibiendo preguntas más adelante, así que no hay ningún problema. Se había abierto una pregunta para Carolina, a ver si había habido algún conocimiento de alguna homologación de suspensión del 223 bis, y Carolina respondió que no. No sé si lo pudieron ver en el chat. Ahí hay una pregunta. Ok, una de las principales contingencias son los empleados. ¿Qué pensás respecto a que se lleven a cabo, a que se lleve a cabo una reforma laboral? La pregunta es de qué tipo, ¿no? perdón, ¿podrías repetirla? Pensé que iba dirigida para... Qué opinás de que se lleve a cabo una reforma laboral? Te están pidiendo una opinión sobre Para mí es una posibilidad. indispensable. Para mí es indispensable, pero no es indispensable de hoy, es indispensable desde hace un montón de tiempo. Pero vuelvo a insistir, la gran mayoría de las personas que tienen que resolver sobre eso no han tenido empleados y no han tenido empresas, o por lo menos no las han hecho funcionar. Por lo tanto, no tienen idea de lo que es la problemática que enfrentan los empresarios, y principalmente las pymes en la Argentina, de los que siempre se hablan que la pyme es la mayor ocupadora de mano de obra y todo, pero con condiciones como estas, imaginemos, no soy el triple cerrojo que tenemos en materia laboral. No podemos despedir porque el despido es nulo. Si despedimos y el empleado no quiere plantear la nulidad, puede plantear la doble indemnización, y con eso, no solo en el caso del despido por la doble indemnización en sí misma, porque si hace jugar las normativas con relación al trabajo total o parcialmente en negro, tiene una cantidad de multas el empleador. Hoy los ingresos son con cuentagotas y los egresos son cataratas. Por lo tanto, mientras sigamos pensando en el empleador o en la empresa como la parte asesina, como la parte más fuerte que desde todo punto de vista impone una protección, una sobreprotección del trabajador, termina redundando en menos contratación de trabajadores. Se va cada vez más, yo lo decía el otro día, de la empresa como organización de bienes y servicios que nuclea una cantidad de gente a la empresa unipersonal. Y eso fíjense cualquiera de todos ustedes los que están participando de este grupo. Cómo cada vez más se van tratando de automatizar funciones, y cuando una empresa tiene que tomar empleados, salvo que sea en el marco de una franquicia en el cual la contratación del empleado la hace un franquiciado, cada vez las empresas toman menos empleados, porque es muy fácil de incorporar, pero muy difícil luego para salir, y no hay una flexibilidad. Recuerden que las pymes son como globos que se inflan y desinflan. Cuando hay mayor requerimiento de trabajo, se pueden inflar, y eso es la diferencia de las grandes empresas que tienen una estructura elefantiásica. Eso nos hace que las pymes podamos adaptarnos a los cambios de contexto. Pero cuando nos enfrentamos en situaciones en las cuales vamos a quedar pegados en una estructura de personal que nos bajan las ventas, nos bajan los ingresos, las utilidades desaparecen, se transforman en pérdidas y aún así no podemos hacer nada, entonces la pyme deja de contratar, porque es una reacción natural, no es maldad, es supervivencia. Ok, clarísimo. Jorge, apareció otra pregunta. ¿Cómo sugerís instrumentar los acuerdos de rebaja de los alquileres? Bien, vuelvo a lo que decía en cuanto a, hay que ver cómo está instrumentada la deuda locativa, si está toda en blanco o si hay una parte que está por afuera, que es mucho más difícil de pelear. El acuerdo con un locador, y más en este contexto, es, en la medida en que esté firmado, absolutamente dependiente de la voluntad de las partes. Ahí rige el principio de autonomía de la voluntad. Llegaste a un acuerdo con el locador, te bajó el alquiler a la mitad, obviamente se expresa en el acuerdo que sea convenido, que los alquileres para los meses tal, tal y tal y tal, se reducen a X porcentaje, a la mitad, a lo que sea, pero sean muy claros en tales casos en dejar constancia que ese alquiler ya quedó con ese monto pagado, que no hay, porque muchos locadores dicen, ok, pagame esto y después vemos el remanente. No, que no hay remanente, porque si no, ese remanente a partir de octubre se le puede reclamar como alquiler parcialmente impago y reclamarle las diferencias.
de la misma forma que si hacen un congelamiento voluntario con el locador del alquiler o del monto del alquiler para que no se apliquen. Siempre tenemos que ser muy claros en ese convenio. Si es un congelamiento de común acuerdo, que no hay derecho del locador luego a pedir las diferencias por inflación. Si es una reducción por mutuo acuerdo, que el alquiler queda totalmente extinguido. Y si se dio la situación de que tenían un alquiler que parcialmente se pagaba por afuera, que les devuelvan el documento, si firmaron un pagaré, o que den una constancia de pago de ese contrato de mutuo. Porque la palabra está muy buena y vale, pero si podemos tenerla, como se enseña en los procesos de calidad, firmada, tenemos que tenerla firmada, porque estamos en un marco de gran ambigüedad, donde en cualquier momento empieza el sálvese quien pueda, que ya está ocurriendo mucho con los trabajadores, que por ahí celebraron acuerdos y luego los impugnan, diciendo que estaban viciados de nulidad, y les meten la demanda. Entonces, un poco en la línea de lo que explicaba Carolina, tengamos mucho cuidado cómo instrumentamos, tengamos el plan B de contingencia, si después nos reclaman cómo se imputa lo que habíamos acordado y se pagó, y tengamos el plan C de todas las defensas posibles para poder justificar que no hubo ningún tipo de vicio de la voluntad. Muchísimas gracias, Jorge. Quedan más preguntas, pero dado la cuestión de tiempo, le vamos a dar paso a Osvaldo Marzorati, a nuestro querido Osvaldo. Así después, en todo caso, si van llegando preguntas, no hay ningún problema. Al final de la exposición de Osvaldo también las podemos retomar. Osvaldo, te voy a desmutear y te voy a presentar. Bueno, el doctor Marzorati es doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, máster en Derecho Comparado en Estados Unidos, está especializado en franquicias y en todos los temas de distribución. Es fundador y presidente honorario de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias, autor de la ley de franquicias que está vigente en la Argentina y de numerosos libros en materia de franchising, distribución comercial, negocios internacionales. Es además profesor en un posgrado de la UBA y otras universidades en el exterior, y es también árbitro y socio del estudio Living Marzorati Legales. Doctor, lo dejo toda la exposición en sus manos. Osvaldo. ¿Lo perdimos? Estaba recién Hola. acá. Ahí estás, Osvaldo, perfecto. Bien. Lo que quería era felicitar primero cómo estás armado a vos este ordenamiento del programa, y felicitarlo a Carolina y a Jorge por ambas exposiciones que han sido muy buenas. Mi exposición tiene que ver con un asunto que en mis 50 años de profesión es, casi diría, la primera vez que este país se encuentra que hay una prohibición legal de trabajar, porque las empresas y las empresas franquiciadas que están excluidas de tener actividades por una disposición por razones de salud, en los hechos no pueden trabajar. Esto atenta contra un principio constitucional, el principio de trabajar y ejercer toda industria lícita en nuestro país. Esto es lo más grave que sucede, pero mucho más grave es atender un asunto como se atendió, de salud, que de golpe se atendió, y luego ir renovándolo y postergando. Yo no voy a hacer todos los numeritos que hicieron anteriores ni citar las leyes, pero simplemente cuando se continúa con este asunto, lo que se está prohibiendo a todos aquellos que no están excluidos es de trabajar y ejercer toda industria lícita. Esto es un tema gravísimo. Gravísimo porque es de orden constitucional. Y uno que tiene que decir, ¿quién es el responsable? Porque ni el franquiciante ni el franquiciado son responsables de este asunto. Es el Estado. El Estado no me permite trabajar. ¿Hasta cuándo va a imponer la imposición? Porque no tenía cama, ni tenía esto, ni tenía el otro, y nunca termina de tener las camas, ni nunca termina de tener las camas suficientes para el pico de la pandemia. Esto es lo que nos enteramos nosotros, ciudadanos. Yo me encuentro con eso, que es lo más grave que está de todas las normas legales y que yo quiero resaltar. No puedo trabajar. Yo como abogado no puedo trabajar. Ninguno de los que hemos hablado puede trabajar lícitamente.
Puede hacer cosas online, puede hacerlo, pero no podemos ir a los estudios. ¿Dónde se ha visto esto? Y todo el resto de las personas tampoco. Están obligados a vivir, salvo aquellos que nunca la cumplieron, porque en las villas nunca se cumplió todo esto. Se ha pasado por televisión muchas veces, en las villas toda la gente haciendo ferias, caminando, todos en conjunto y saliendo. Solo muy pocas personas han cumplido en este país. Entonces, todas las empresas hay que dividirlas entre aquellas que han sido excluidas de trabajar, y hablo de las franquicias, y aquellas que han podido trabajar, porque tenemos situaciones muy diferentes y muy diferentes los recursos legales que pueden ejercer. Porque las empresas que han podido trabajar porque son empresas que están en el rubro que justamente en los 22 incisos del artículo 6º del decreto 237/2020, esas han seguido operando con limitaciones, porque todos los comercios prácticamente, y ya no voy a anunciar los comercios ni los voy a aburrir porque me repetiría de la manera excelente que Jorge distribuyó cada uno de su manera, pero lo que es más grave es que los que estaban excluidos no pudieron hacer nada. Se los privó de un derecho constitucional. Eso es lo grave. Y ahora, ¿qué tienen que hacer esa gente? ¿Cómo hace el franquiciante y el franquiciado? El franquiciante que se instaló, y no hablemos de las franquicias extranjeras porque esa va a ser la parte final de mi exposición, la voy a dividir en 3 partes. Esta, fundamental del derecho de trabajar, no puede ser extendido eternamente, porque la gente se va a morir de hambre, y la gente que suele morir de hambre, al final sale a la calle, pero sale en muy malos términos. Tenemos que evitar eso. Y el gobierno, hasta ahora, no ha podido poner un plan económico para ver cómo va a producir esto. Esto es lo grave. Lo más grave es que todo lo que se hace es tirarle algunas ayudas, limitadas todas, y no voy a decir cuántos son ni cuánto es. Todo esto lo ha resumido Jorge, pero entre las ayudas limitadas hay muchas situaciones, porque afectan a enorme cantidad de personas de trabajo eventual, que nadie las ha considerado. Hablo no ya de la franquicia, sino aquellos todos cuentapropistas, que hacían alguna tarea y ahora no hacen ninguna. Esas personas están en una situación desesperante. Desesperante. Las detienen en Constitución porque venden cosas que sacan de una camioneta y le secuestran todo. Entonces la entrevistaron hoy y le dijeron, usted, ¿por qué hace esto? Para comer. Para comer. ¿Y lo va a seguir haciendo? Por supuesto, si tengo que comer. Y ya me han detenido varias veces, pero seguiré haciéndole. Es mi manera de vivir en este momento. O sea que no han apelado a la tecnología, han apelado al hambre y al miedo. Y al miedo abarca todas las profesiones. Los médicos dicen que tienen 60% menos de consultas en sus consultorios privados, no en los repertorios. ¿Y cómo afecta todo esto a las franquicias? ¿Qué van a hacer las franquicias y sus franquiciados? Yo pienso que, siendo público y notorio el tema de la pandemia y las decisiones del gobierno, bueno, van a tratar de buscar un arreglo. Algunos. Depende de cuándo empieza su situación crítica. Porque los franquiciantes que se inició con una franquicia, que creó un sistema, ¿qué es el contrato de franquicia? Es un contrato por el cual yo le proporciono a alguien un método, un sistema que he probado durante 2 años por lo menos. ¿Verdad? Eso es la franquicia. ¿Y qué pasa ahora? Una medida del Estado de carácter general que no puedo discutir, me ha privado a mí de ejercer mi actividad. Totalmente. Ese franquiciante no puede devolverle, si le prestaron la plata, a nadie, porque no está recibiendo ingresos de quién, de sus franquiciados, que están afectados por el mismo problema. El negocio está cerrado de comida y el negocio no puede, la franquicia, ni el franquiciante que se lanzó
y le vendió una imagen de mercado que iban a tener, no la tuvo. Y entonces el público consumidor no consume, se compra las cosas y se hace la comida en su casa. Pero el franquiciado está en la ruina, porque el franquiciante tiene que devolver la plata que prestó si no era una empresa gigantesca. Y el franquiciado no tiene otro remedio que estando cerrado no puede pagarle nada. Así que este es un tema que hay que dividir las franquicias entre aquellas que son excluidas de aquellas que son permitidas. Esta es la gran primer diferencia desde el punto de vista legal por las implicancias económicas que tiene. Porque no solo son legales, son económicas. ¿Y de cuándo les cayó la medida? Porque no es lo mismo una empresa que hace años que está en la franquicia, un franquiciante que hace años, y por lo tanto durante años recuperó su inversión, y ahora se encuentra con esto, está en condiciones muy diferentes, pero muy diferentes, de darle un poco de ayuda a sus franquiciados. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, el franquiciado en primer lugar tiene ciertos recursos legales. Va a decir, esto es un caso fortuito, fuerza mayor, que yo no lo he previsto ni lo podía prever, la pandemia, es verdad. Y segundo, no he podido superarlo, ni lo he podido evitar. Y con eso me tiene, y la ley dice que sí, y que mientras esté en caso de fuerza mayor, no tiene que pagar nada. Cuando cesa la fuerza mayor, tiene que pagar. Esta es la primera defensa que le va a imponer, y lo sabe todo el mundo, no digo nada que no sea novedoso, pero hay que tener presente para decir, es mucho mejor, en lugar de decirle que no me va a pagar nada, darle un plazo de espera, y ese plazo de espera que no me pague por tanto. Lo mismo pasa en los alquileres. En muchos alquileres, en general no es tan así, porque los propietarios son muy reacios a eso si tienen garantes, por lo tanto que le paguen. Pero en los casos de franquicias, que es lo que nos interesa, en los casos de franquicia el problema está en que la fuerza mayor sirve momentáneamente. Por eso tengo que tener un acuerdo de mayor plazo. Y también si tengo otro artículo que cuando hay imposibilidad de cumplimiento, yo, que es el artículo muy pegadito de la fuerza mayor, también estoy excluido de pagarle, pero tengo que demostrarlo. Y la imposibilidad es absoluta, entonces puedo rescindir la operación. Son todos casos diversos. Claro, un franquiciante que está establecido le conviene mucho más decirle a alguien, buscar algún inversor o nuevo socio que agarre y le ofrezca un ofrecimiento a los franquiciados que no pueden seguir porque no tienen espaldas, que a aquellos que sí tienen espaldas y pueden seguir. Porque a esos le hace vender, el socio nuevo, el inversor, le compra por una parte de lo que invirtió. Y luego es parte del negocio. Esto es lo que ocurre en las franquicias en el mundo. Y entonces, ¿cuánto perderá? Muy bien. El problema que se van a discutir eternamente es el problema de mi querida Caro, es el problema de los personal. ¿Quién se hace cargo del personal y los gastos? Pero parte de lo que el franquiciado recobra le servirá para por lo menos salirse con la pérdida de lo que tuvo que entrar, que es el derecho de entrada, la publicidad, la capacitación, y tantos rubros que no les voy a entretener porque ustedes lo saben de memoria, lo que cobra cada uno. Pero esos dos elementos se compaginan con algo que va a ser discutido también por otros expositores dentro de 2 días, que es la posibilidad de decidirme, yo me salgo totalmente de este negocio porque no puedo seguir. Eso es la vista del franquiciado. El franquiciante joven dirá, bueno, yo tengo que seguir de alguna manera, apelará a esa solución. Y en ese caso, lo que va a ocurrir es que el franquiciado se saldrá
o resolverá el contrato, porque ninguna de estas situaciones que le vencí, la imposibilidad temporal o caso fortuito, cesan cuando cesan las condiciones que lo originaron. En algún momento este gobierno tendrá que comprar un plan económico y si no se va a llenar de juicios. Pero juicios a él, por causar la ruina de la pequeña industria, del pequeño comercio, empezando desde la Constitución para abajo, y no solo de los artículos del Código Civil, porque es mucho más importante el no poder trabajar en un país que se hizo con el trabajo de los inmigrantes, de mi bisabuelo, de mi abuelo, de todos trabajaron toda la vida, y cambiaron de negocio cuando las situaciones no eran buenas. Ese es el estar en el comercio, adaptarse a las cosas. Hay muchos que se podrán adaptar y muchos otros que no podrán hacerlo. Es tan sencillo como eso. Y esos son como en los casos de la pandemia con los muertos en Europa. En Italia, que yo tengo gente conocida, dicen, bueno, los más viejitos se van a tener que morir porque no nos van a poder atender. Conclusión terrible. Si yo digo esto en público no lo diría, pero se lo digo a ustedes porque es la verdad de lo que ha pasado. Por eso se ataca ese problema. Después hay dos situaciones que me tengo que apurar porque yo quiero dar... estoy tomando mi tiempo, pero... que son la posibilidad de avanzar con dos institutos que están en el Código Civil, que es la frustración de la finalidad del contrato. La frustración de la finalidad del contrato la pueden esbozar muchos de los franquiciados que no quieren saber nada de seguir cuando ni siquiera hay un plan económico y por lo tanto, fíjense que la franquicia no garantiza que nadie sea exitoso. Es un riesgo que tomó. De manera que cuando se acabó la pandemia, se acabó también el beneficio. Eso también tienen que saber los franquiciantes y franquiciados. Por lo tanto, la frustración de la finalidad es cuando el contrato dejó de tener su objeto por el tiempo que transcurrió, porque le causó un daño tan considerable que no pudo seguir, porque no tenía la posibilidad de hacerlo. Esto es lo importante de estos conceptos desde el punto de vista legal. Podrá alegar la imprevisión, sí, la imprevisión le va a servir para discutir la readecuación del contrato. Para eso está la teoría de la imprevisión en el Código Civil también legislada. La ampliarán, puede ser, como dijo Jorge, que sean los jueces más socialmente o que socialmente acepten las rigideces que tienen las normas y apliquen a que descartar la imposibilidad de cumplimiento que no sea absoluta, porque tiene que ser hecha de buena fe y sin ser abusiva. Y entonces entrará en una discusión del abuso del derecho y otras cosas que legalmente les tengo que anticipar que ocurren. Tal vez sea portador de malas noticias, no, es lo que las leyes dicen. Pero peor que esto van a ser aquellas viejas franquicias que tienen ley extranjera. Porque esas se rigen por principios del derecho internacional privado. El derecho internacional privado permite aplicar la ley extranjera que cuando la compraron no había ningún problema, porque la ley, el Código Civil permite a cualquier persona que aplicar una ley extranjera. Y entonces, el problema de la ley extranjera es que la ley extranjera, si viene de los países del Common Law, tiene un problema, que en la ley extranjera, los países del Common Law, la buena fe no existe en la celebración del contrato, como en el Código Civil. Eso tienen que saberlo todos. Para aquellos, sobre todo les interesa a aquellos que tienen desde licencias o que tienen una franquicia de extranjera, como se inició acá en el país. Los que tenían franquicias extranjeras fueron muchas empresas grandes, empezando por un presidente de esta organización que era Kentucky Fried Chicken. Bueno, ¿cuál es esta? La segunda, en el derecho anglosajón, la fuerza mayor no existe. No es un concepto que exista.
existe el engaño o el error o la frustración. La frustración sí la podemos llegar nosotros a apelar con la frustración de la finalidad que tenemos en el artículo 1090. ¿Me entienden? Entonces, lo tercero es que nuestros jueces tienen que juzgar según la ley. Y según la ley, tocará un juez que es más duro o un juez que es más liviano. Pero si no, cuando se acabe la situación, cada uno resumirá, porque las empresas que pudieron trabajar igual se quedaron con rompiéndolas, si pudieron, no pagaron impuestos, no habrán pagado a algunos proveedores, pero no pueden permanentemente a los proveedores cuando hay contratos entre ellos, no pagarles. Imposible. Pero en el common law hay una tercera cosa que cambia todo. El derecho que tiene un juez de juzgar de la ley por la teoría del precedente. Y él puede cambiar la ley en función de que el precedente que tenía le permitía aplicar ese concepto. Por lo tanto, es muy difícil cuando firmó un contrato bajo ley extranjera sacarse. Hay algunos remedios que los voy a enunciar porque se me está acabando dentro de poco el tiempo. Pero ese concepto no es tan sencillo, y segundo porque todo lo que sea contract law, la ley de contratos, se rige por los precedentes. Y el statute law, es decir, las leyes del Congreso, son para todos los temas que el contrato desde hace 300 años no estaban regidos por el precedente. Y los jueces argentinos fallan según la ley, pero los jueces del common law tienen el poder de crear la ley. Entonces adaptan una situación a una situación particular. Entonces es muy diferente en estos casos. Y yo lo único que podré hacer es, tengo dos casos que la ley extranjera puede no ser aplicada en Argentina. Las normas que son internacionalmente imperativas del derecho argentino, porque no las puedo ejecutar, porque esas normas violan el orden público. Y además el orden público nacional cuando violan los principios fundamentales del orden público argentino. Esa es otra discusión eterna para que los jueces y todo el mundo escriba, porque el orden público argentino es un concepto que está escrito en muchos lados, pero no siempre definido. Entonces, para resumir, tengo los problemas de los que pudieron seguir operando y los que no siguieron poder operando. Y para ponerle un número a los contratos informales, desde el año 2000 que se revistó por una fundación latinoamericana que se vino a la Argentina a estudiar este tipo, el 40% del mercado argentino es informal. Les informo algo que ustedes, si no sabían el número, pueden ahora imaginarse. Y todos los conceptos que se usan para que sea informal son todos los pagos suplementarios que se hace a todo el mundo. Entonces, lo que yo puedo hacer es tratar de que en las normas imperativas o los principios, tratar de aplicar la ley nacional. Pero lo que yo tengo que tratar de ganar es la jurisdicción, porque los contratos entre alguien no residente y los contratos que hay un residente, está donde se va a litigar, porque no necesariamente se va a litigar en la Argentina. Y ese es un punto muy importante. Nuestro derecho internacional privado argentino dice que los jueces argentinos siempre tienen el derecho de conocer un caso en que son indisponibles y se rigen siempre por la ley argentina, cualesquiera sea lo que las partes hayan dicho, la jurisdicción. Estoy hablando, es decir, yo puedo tener justicia argentina en tres tipos de situaciones: cuando se discute un registro argentino, cuando se discute licencias, marcas, derechos de la propiedad industrial, y cuando, el tercero, yo debato situaciones que hacen especiales.
pero eso tendrá que definirlo y si hubiese, por ejemplo, ¿cómo les podría, para darle un ejemplo? Creo que el mejor ejemplo y la mejor fuerza que tienen es que si lo demandan en un lugar extranjero, ustedes pidan la aplicación de un artículo del derecho internacional privado que permite a un juez argentino que pactó, a un contratante que pactó la ley extranjera, en la jurisdicción extranjera, no usar la jurisdicción extranjera porque el costo de defender ese caso lo deja en estado de indefensión, y segundo, la ley tiene un contacto, el caso tiene contacto con Argentina, y aleluya, todas las franquicias se cumplen en la Argentina. Y la Argentina sigue la ley del cumplimiento para regir los casos. En esos casos, lo único que puede discutir el extranjero es que va a ser maltratado por los jueces argentinos. Pero hay un artículo que les permite ser tratados en igualdad de condiciones que un residente argentino, y aparte no se le pueden imponer cauciones, ni depósitos especiales por ser hecho de ser extranjero. Entonces, en la parte de jurisdicción, que está prevista en el Código Civil argentino, los que quieran vayan así, yo no les quiero citar los números de los artículos porque los voy a aburrir, pero hay un artículo que trata exactamente ese punto, y es el de la ayuda y el de la posibilidad que un juez excepcionalmente tome una jurisdicción y se haga cargo del asunto en Argentina, y le da los mismos derechos al litigante extranjero que había escrito la cláusula de jurisdicción en venir a Argentina. Y con eso concluyo mi exposición, porque ya me pareció, creo que estoy a tiempo en la medida, ¿verdad? Sí, está justo, Osvaldo, no Estoy te justo, preocupes, muy no bien, te entonces preocupes. dejo, si estoy justo, dejo las preguntas, si hubiera alguna, Sí, porque sí, el tema legal siempre complica mucho las cosas. sí las hay, sí las hay. Te paso la primera, que tiene referencia a los empleados de delivery. No sé si, bueno, surgió durante tu tiempo, no sé si específicamente para vos o tal vez para Carolina. Pregunta si el franquiciante o el franquiciado tiene algún tipo de responsabilidad o riesgo laboral con los entregadores de las plataformas de delivery, si existe una contingencia en este sentido. En general, las plataformas de delivery que se han hecho en el primero, esos están excluidos, por lo tanto pueden trabajar, tienen derecho de circulación y es legal. Ahora, laboralmente, si tienen, primero le tendrán que reponer a la plataforma, porque si no yo no tomo un delivery más en mi vida. Yo no, ese tema de derecho laboral, creo que no están todavía, a pesar de que se los quiso hacer una asociación de una especie de sindicato, no existe ese sindicato, han resistido. Un juez de la capital que en un momento les prohibió trabajar si no se afiliaban a alguna medio, y los otros le pusieron un seguro, las plataformas, un seguro por los riesgos que tuviesen el personal. Ahora, y los riesgos laborales, al estar permitidos, tienen derecho de circulación y es una actividad lícita. Laboralmente, Okay. no son empleados. Ok, acá nos piden una opinión, le piden a usted una opinión acerca del impedimento de acceso a la justicia y los riesgos que implica esta situación. Supongo que El se referirá impedimento, a la feria, ¿no? bueno, la feria es una cosa que han seguido prolongando porque de alguna manera, según algunos jueces de la corte que yo los he escuchado, dicen que ellos cualquier caso de manifiesta injusticia abrirían, pero yo no sé si es minoría o mayoría el que lo opinó, que es el presidente Rosenkrantz.
Dijo que ellos están dispuestos, han creado una guardia y van a abrir aquellos recursos en los que se vuelve insostenible la situación de algo, se viole un derecho humano o un derecho constitucional, que es el que yo mencioné al caso. Pero ahora, en este momento, la justicia acató la feria judicial, tienen guardias. Ahora traten de que la guardia le tome un caso, porque las guardias lo estudian, pero no lo tramitan normalmente. Si piensan que el asunto no tiene la urgencia para medidas precautorias, no la sacan. Solo han salido muy pocas medidas cautelares en alguna justicia. En la penal, sí. En la laboral, yo no conozco ninguna. No, respecto, perdón, a laboral solamente se está permitiendo el retiro de giros a los actores, o sea, de giros que ya tenían pendientes antes de retiro, antes del aislamiento, y si no, si por ejemplo se hace un acuerdo y es introducido en forma virtual por la mesa de entradas virtual, se homologa y pueden retirar el giro, pero es limitado a eso y alguna medida cautelar que haya solicitado, por ejemplo, algún empleado de la salud que no se le proveían los medios o los elementos de protección personal necesarios para poder actuar frente a pacientes. Sí, por eso digo, medidas excepcionales y además yo creo que vamos a tener mucho litigio después, en algún momento dado. No ahora, no inmediatamente, porque bueno, primero uno no puede circular por tribunales, puede presentar incluso en forma virtual las cosas, pero eso no quiere decir que salgan a la misma velocidad. Hay un procedimiento, casi todos tienen, ya se han procedido a dictar normas legales, pero yo hasta el año pasado nomás, cuando tuve no un caso de justicia, pero de arbitraje, y fui a arbitraje y me pidieron por favor que me hagan llegar el expediente, un recurso de nulidad. Yo le dije, no hay expediente, hay un expediente virtual, porque yo trabajo bajo normas internacionales. Los expedientes virtuales tienen el mismo validez que un expediente común, pero no tienen papel. Pero todos los papeles que componen la prueba los tienen las partes, así que pídaselos a ellos si necesita tener un expediente. Ah, sí, porque nosotros solo despachamos expedientes con papel para que quede constancia. Bueno, y les pidieron a las partes, y las partes tuvieron que en el mismo recurso de ellos que proveerles todas esas cosas. Porque yo le di en 3 chips todo el expediente virtual. No se conformaron con eso. En un tema, ya lo digo, de un arbitraje, en que yo era árbitro. ¿Alguna otra? Sí. Acá hay una pregunta más técnica de la doctora Torrales. Pregunta si te estás refiriendo al foro de necesidad del artículo 2602. Sí. Si aclarás un poquito a qué te referís respecto de qué tema, porque yo por lo menos estoy perdido con esa pregunta. Sí, al foro de necesidad que prevé en materia de jurisdicción nuestro Código Civil y comercial. Okay. Es excepcional, pero es la manera que si un juez lo acepta, de paralizar a un juez extranjero. Bueno, acá surgió otra pregunta que no está del todo clara para mí, tal vez si lo sea o si no se puede aclarar todavía más en el chat. Preguntan si surgieran nuevos contratos o renovaciones durante la franquicia, digamos, de contratos con franquiciados, ¿no? ¿Existe la posibilidad de negociar el plazo de la ley, que es por 4 años mínimo debido a la situación? Bueno, bajar el plazo mínimo. Entiendo que es esa la pregunta. Hay una escapatoria en la ley que quedó porque el plazo legal de los 4 años fue aumentado después que salió el proyecto en el Congreso, porque era menos, y por eso hay cosas que no coinciden, era de 3 años, por ejemplo, si era para bajarlo. Y para ciertas actividades el plazo podía ser menor, cuando yo tenía que hacer
exhibiciones o presentaciones de mi producto en todo el país, y así que había un plazo menor. Ese plazo quedó colgado en los 3 años. Y el plazo, así que el plazo es de orden público, es de 4 años, porque lo pusieron en el Congreso con la idea de que pudiese recuperar la inversión. Así que yo creo que técnicamente va a ser muy difícil que ese plazo se pueda bajar, que la justicia lo pueda bajar. Okay, para eso clarísimo. tendrían que interpretar que no es de orden público. Clarísimo. Clarísimo. Bueno, hay otras preguntas que surgieron para también Jorge y para Ana Piatti. Preguntan para Jorge, por ejemplo, ¿crees que con las normas actuales que fijan el preaviso de rescisión unilateral por parte del franquiciado deben ser tomadas con menor rigor en estas circunstancias? Es decir, permitir una salida menos complicada para el franquiciado. Pienso que, tal como lo expresé cuando hice mi presentación, depende mucho de cada sector y de cada franquicia en particular. Entonces, de la misma manera que si alguien pretendiera, como esto que se mencionaba recién, prorrogar el plazo contractual por el periodo en el cual la franquicia no pudo ejecutarse. Creo que eso dependería y depende de, en cada caso en particular, cómo se afectó a esa franquicia en particular, y en base a eso, si no hay un acuerdo de partes, es posible que judicialmente se pueda llegar a lograr. Pero, vuelvo a insistir, depende si esa franquicia pudo operar, si no pudo operar. En caso de haber podido operar, si pudo operar en condiciones más o menos normales o en condiciones absolutamente anormales. Porque más allá de que esté la posibilidad de operar, si directamente la operación es ruinosa, no tiene ningún sentido pretender digamos, estirar plazos de preaviso, de terminación de contrato por periodos muy prolongados cuando la empresa se está fundiendo. Creo nuevamente que, como las resoluciones de los jueces siempre están muy influidas por los criterios que políticamente bajan del Poder Ejecutivo, más aún de un Poder Ejecutivo como el que tenemos actualmente, siempre se va a buscar, por un lado, la sustentabilidad de las relaciones contractuales, que los empresarios mantengan sus negocios en funcionamiento, pero ante una situación en la cual sea inevitable, tal como lo expresaba antes, creo que la justicia se va a inclinar a tratar de ayudar a quien está en una situación ruinosa. Ok, clarísimo. Carolina, una pregunta. Pregunta si quedó suspendida la contratación, entiendo que era el plazo de prueba por 90 días iniciales y luego desvinculación sin costo. Sí, por el periodo de prueba de los primeros 90 días. Sí. Bueno, acá hay doctrina y jurisprudencia que a favor y en contra, si se aplica o no la prohibición de despedir y la doble indemnización respecto a los que están en periodo de prueba. O sea que no hay una opinión unánime. Lo que dice la ley de contrato de trabajo es que el empleador que no otorga el preaviso tiene que preavisar al trabajador 15 días antes y abonarle, si no lo otorga, esos 15 días. Si adoptamos una postura digamos, conservadora, habría que despedirlo, si se lo despide en periodo de prueba, de esos 90 días y pagarle esos 15 días por la falta de preaviso y otros 15 días más por la doble indemnización. Pero bueno, esto ya viene desde antaño porque el régimen de la doble indemnización no nació, digamos, el 13 de diciembre a las 10:30 de la noche, sino que entre 2002 y 2007 tuvimos 5 años de doble indemnización y no fue definida. Así que depende ante un reclamo del juez que decida lo que se va a resolver. O sea, si no entendí mal, hay que indemnizar, o sea, el plazo de prueba de 90 días sin costo, digamos, si decido no tomarlo. O sea, por eso, o sea, días. O sea, en situaciones comunes el plazo del periodo de prueba son 90 días. Si yo, empleador, decido que no me sirvió, o sea, que su trabajo no me fue útil y no lo quiero tener en mi nómina, en situaciones normales lo puedo despedir y no pagarle ningún rubro indemnizatorio, solamente 15 días de preaviso, si no es que le avisé con anterioridad. Ahora, ¿qué sucede con las normas que se dictaron en la pandemia y con la doble indemnización?
hay algunos autores que dicen que el periodo de prueba aplica en la previsión de despedir, y también aplica la doble indemnización, y otros que no. Como te digo, o sea, hay posturas a favor y en contra, y eso tampoco fue decidido cuando aplicó la doble indemnización en ese periodo que, si bien nació en 2002 y iba a ser por 180 días, se terminó extendiendo por 5 años hasta el 2007. Así que si asumimos una postura conservadora como empresa y no queremos reclamo, lo que yo sugiero es pagarle esos 15 días y también pagarle los 15 días adicionales como doble. Ok. Otra pregunta. Si hoy está prohibido despedir, pero si yo cierro mi negocio, ¿cómo hago con mis empleados? Si yo decido cerrar mi negocio. Bueno, con respecto a la prohibición de despedir, o sea, antes de la semana pasada que se prorrogara la doble indemnización, hubo varios debates que llevan a decir, pero es incongruente, si está prohibido despedir, ¿para qué se establece la doble indemnización? No tiene sentido. En los mismos considerandos del decreto que establece la prórroga por 180 días más de la doble indemnización, dicen, justifican esta extensión de la doble indemnización para los casos de despido indirecto, que es como lo que se refirió Jorge. O sea, el empleado intima por incorrecta registración o por otras deficiencias registrales, y si el empleador no le contesta, se puede dar por despedido. Entonces, la doble indemnización aplicaría para estos casos de despido indirecto, y también como referencia para los casos en que, si bien yo no lo puedo despedir, hago un acuerdo de renuncia, mutuo acuerdo, o despido acordado como hablamos durante mi presentación. Volviendo a la pregunta tal cual como era, perdón. La pregunta es si yo cierro, decido cerrar. Bueno, por eso. Entonces, si cierra, bueno, el empleado va a tener que reclamar. O sea, si se encuentra el negocio está cerrado, bueno, va a tener que mandar una carta documento intimando por negativa de tareas y considerarse despedido, y bueno, iniciar un reclamo en la justicia para decir, bueno, yo quise prestar tareas, puse mi fuerza de trabajo a disposición, el negocio estaba cerrado, y ahí reclamar las indemnizaciones legales y otras que le pudieran corresponder por deficiencias registrales y demás. Ok, pero si supongamos que el empleador, o sea, cierra y no sé, indemniza o quiere hacer un acuerdo, ese despido por cierre tampoco se puede hacer. No, por cierre, o sea, no se puede hacer, digamos, un acuerdo pautado. O sea, el empleado después verá si puede reclamar en la justicia, o si el empleador desapareció, va a tener que estar con... No digo que desaparece. Suponete que yo tengo un negocio y decido cerrar. Y bueno, y digo, quiero hacer un acuerdo. No, bueno, por eso, si yo decido cerrar como empleador y no quiero tener contingencias, lo mejor es los acuerdos de pago, o si no, bueno, lo que está previsto, la ley, es el procedimiento preventivo de crisis. O sea, ¿qué es el procedimiento preventivo de crisis? Un empleador que está ante una falta o disminución de trabajo severa y comprobable desde el punto de vista económico, tiene que iniciar una instancia de diálogo con los trabajadores y el sindicato que los representa ante el Ministerio de Trabajo, para tratar de evitar pagar la indemnización legal completa y tratar de que se abone menos de lo que es la indemnización por antigüedad con la doble. Pero bueno, hoy por hoy, salvo en provincia de Buenos Aires, que está emitiendo algunas disposiciones, digamos, que díscolas, incongruentes con lo que es la nación, no se podría hacer, digamos, el procedimiento preventivo de crisis. El procedimiento de crisis, repito, abre una instancia de diálogo entre el trabajador, el sindicato, el Ministerio de Trabajo, para decir, bueno, efectivamente, no estoy en condiciones de afrontar una deuda por despidos. A ver, ¿a qué acuerdo podemos llegar con la anuencia de los tres? Pero mientras tramito el procedimiento preventivo de crisis, yo como empleador no puedo tocar a ningún empleado, no los puedo despedir. Pero bueno, tengan en cuenta que para hacer el procedimiento preventivo de crisis se tiene que cumplir
determinadas exigencias respecto a la cantidad de trabajadores. Por ejemplo, en empresas de hasta 400 trabajadores tengo que hablar de que, bueno, voy a despedir hasta el 15% del personal. En empresas de 400 hasta 1000, el 10%, y en empresas de hasta 1000 trabajadores, el 5%. Ok. Acá vuelven a preguntar si hay algún antecedente respecto de esto de que no se puede, o de que hay que pagar la doble para periodo de prueba, luego de terminar el periodo de prueba. Sí, antecedentes hay en un sentido y en otro, como dije, porque la jurisprudencia y la doctrina son unánimes, así que uno va a encontrar fallos que dicen que no debí, que le pude despedir porque estaba en periodo de prueba, sino de la doble, y otros tribunales van a decir que no. O sea, tengamos en cuenta que en la Justicia Nacional del Trabajo de Capital existen 80 juzgados, 10 salas laborales, y después tenemos los tribunales de provincia, así que encontramos de todo, como también encontramos discrepancias en cuanto a qué rubros se deben duplicar y cuáles no. Así que, por ejemplo, o sea, no existe duda que existe consenso que se tiene que duplicar la inversión por antigüedad, la inversión por preaviso, la integración del mes de despido, que no se debe duplicar el aguinaldo ni las vacaciones, pero después, respecto a otros conceptos como ser inversión por matrimonio, las multas de la Ley Nacional de Empleo, la del 5323, hay fallos a favor y hay fallos en contra. O sea, cada uno utilizará, si va por el empleador o por el trabajador, la que más le convenga. Ok, clarísimo. Bueno, no tenemos más preguntas, así que cumplido ya, pasado largamente el tiempo de exposición, les quiero agradecer a los tres, a Carolina, a Jorge, a Osvaldo, realmente un placer tenerlos. A todos los asistentes también, gracias por acompañarnos. Recuerden que tenemos un nuevo capítulo el jueves, también a las 11:30, con otros temas y con otros expositores, también para actualizarnos en todas estas cuestiones legales que son tan importantes en este momento. Muchísimas gracias por participar. No dejen de completar el formulario de evaluación. Les pedimos, por favor, ahí les pusimos el link en el chat y se lo vamos a enviar también por mail junto con los materiales. Les vamos a enviar las presentaciones de Jorge y de Carolina y les vamos a enviar un resumen de la presentación de Osvaldo para que tengan todo el material expuesto hoy. Ahí mismo también tendrán el link para responder la evaluación. Les pedimos, por favor, que nos den una devolución. Muchas gracias por todo y nos vemos el jueves. Muchas gracias.